Bien, saludo a todos mis hermanos y mis hermanas, no solamente en esta comunidad, sino a nivel nacional, seguramente de todos los que entran a estudiar estos temas que acá se expresan, se enseñan. Los saludo también con un abrazo fraterno, deseando que el Señor continúe bendiciendo su vida de una manera especial, en sabiduría, en entendimiento, en conocimiento de la palabra, que puedan disfrutar de las escrituras de una manera más amplia, más sencilla además, y puedan descubrir esos secretos de Dios para la vida de cada uno. Gracias por estar presentes, gracias por entrar entre semana. Eso hace que el Evangelio avance, que progrese realmente. Los saludo con un abrazo a mis hermanos que están acá también, diciéndoles que hoy es un día especial porque vamos a estudiar la Escritura, un día especial porque vamos a entender seguramente cositas del Señor que posiblemente ya nos haya dicho, pero que en este momento necesita recordárnoslo, decirnos con otras palabras, con otras frases, lo que sea, pero otra vez está Él aquí presente. Como siempre, no va a faltar jamás, ni entre semana en su intimidad con el Señor, ni acá cuando nos reunimos a estudiar, ni entre semanas, si usted quiere estudiar también, compartir las escrituras con nosotros, igualmente ahí está Dios presente. Bien, voy a leer una escritura, no la voy a explicar, solamente quiero expresar un par de cositas y ya, dejo para que sea el Espíritu de Dios en esta mañana hablándonos acerca de lo que yo voy a leer. Dice Mateo 6 versículo 10. Dice así Mateo 6:10, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Pero voy a leer toda la oración para que no quede eso como suelto ahí, ¿sí? Dice el Señor Jesús, ustedes orarán pues así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pero quiero solamente resaltar un poquito el versículo 10 donde dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Yo quisiera preguntarle al que quiera levantar la mano, venga tu rey, ¿qué tiempo verbal es ese? Venga, porque venir es un verbo. Ese venga, ¿en qué tiempo verbal está? Alguien que me ayude, por favor. Español no sé mucho. Yo digo que está en el futuro, porque dice venga, no ha llegado, sino que venga tu reino. Pues eso es lo que yo me acuerdo cuando estaba estudiando, ¿no? Blanquita dice que está en futuro y Felipe dice que está en presente. Ahí cómo hacemos para solucionar ese tema tan difícil. Bien, pues es un verbo que no está conjugado, es un imperativo, es una petición, es algo que se hace como un deseo, como esperando algo, como queriendo algo, pero realmente no hay una conjugación como tal, porque podría decir yo deseo que venga el reino de Dios. Entonces puede decirse también vino el reino de Dios o va a venir el reino de Dios, pero aquí dice venga el reino de Dios, es una petición, o sea que es algo que uno desea con todas sus fuerzas, con todas sus fuerzas, que venga el reino de Dios, ya, que venga el reino de Dios, porque esa es una frase, una oración completa, venga tu reino, no hay otra cosa que le agregue, hay un punto final ahí, venga tu reino, y además dice, hágase tu voluntad, así como en el cielo también en la tierra. Entonces, venga tu reino es un deseo, un anhelo, algo que se quiere, y es la oración que el Señor Jesús le enseñó a sus discípulos, y en esa oración está este imperativo, venga, porque no dice yo venga, tú vengas, o yo vendré, tú vendrás, sí dice, pero acá dice venga tal cual, venga tu reino. No dice que venga tu reino, ojalá venga tu reino, es un imperativo. Saludo a todos nuevamente. A los que nos han saludado, muy buenos días, y arrancamos con la enseñanza esta mañana en la voz de la señora Jenny Gutiérrez. Bueno, buenos días para todos, amados hermanos. Gracias por estar aquí, por tener el deseo de conocer más del Señor, de reunirnos, pero sobre todo por acatar porque al fin y al cabo es un mandato y el Señor dice no dejen de congregarse. Es importante reunirnos, no solo porque sea domingo, ¿no? Realmente nos congregamos quizás en muchísimas ocasiones entre semana, en casa, no sé, pero no se trata de un día en verdad específico. Bueno, hoy vamos a tocar un tema. Yo estaba leyendo el capítulo 6 de Mateo, mirando la oración del Señor Jesús. Y es una oración pues muy especial que tiene, la verdad, muchísimo que analizarle, que mirar, que entender de ello, porque el Señor hizo esa oración, ¿sí? Y por qué pues ellos le preguntan, ¿no? Ahora la vamos a leer porque también está en el libro de Lucas y es muy importante, pero digamos que esa oración es más para entender realmente
¿por qué la razón de la oración? O sea, ¿por qué la razón de esa forma de orar? ¿Qué quiere decir de eso? Y entonces, para llegar allí vamos a hacer un enlace, vamos a relacionar la reconciliación con venga tu reino y que se establezca en esta tierra. Entonces vamos a mirar cómo es que se da esto y qué quiere decir esto en realidad. Entonces yo le quiero hacer una pregunta en esta mañana. ¿Usted sabe que ha sido reconciliado? Sí. ¿Sabe de qué se trata esa reconciliación? ¿Sabe de qué se reconciliaron? ¿Con quién se reconciliaron? ¿Por qué se dio? ¿En dónde? ¿Sí? Pues hubo una separación a causa del pecado y fuimos reconciliados, es decir, nos volvimos a unir al Padre. Sí. ¿Y qué implicaciones tiene esa reconciliación? Nos vuelve a dar un nombre de hijos, de posición, Me gusta. un cambio de vida. Cambio de vida. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, muy bien. Bueno, pues me parece muy bien. Un tema más que a veces lo damos por sentado. Creo que es algo impresionante porque fíjense que 2 Corintios 5 dice lo siguiente. Yo lo voy a leer. Permítanme un segundo. ¿Quién quiere hablar? Yo. Es que tengo una pregunta chiquita porque hay veces de pronto hacemos la pregunta ¿Sí? y de pronto no entendemos ni siquiera la frase. Y es, ¿qué es reconciliar? ¿De qué me reconcilio? O sea, ¿qué es reconciliar? Ajá. Porque está diciendo yo a Marle, me disgusto contigo y nos reconciliamos al rato, pero sabemos qué es lo que estamos haciendo y el por qué y la causa. ¿Qué es reconciliar y yo por qué tengo que reconciliarme con? Dáleme un segundito que quiero leer. 2 Corintios 5, 19. Desde el 18 puede ser, ¿no? Sí, pues dice, toca desde el 17. Bueno, De modo que si alguno está en Cristo, buenos días a todos. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. gracias. ¿No le parece impresionante que diga que Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo? Porque en sí el hombre en verdad no busca nada. Es definitivamente él que buscó esa reconciliación. La buscó, la llevó a cabo, ¿no? Pero entonces estábamos preguntando qué es esa reconciliación, o sea, qué implicaciones tiene. Y lo decimos porque a veces pareciera que no hubiese habido una reconciliación. Y lo digo por la vida del creyente. ¿Cómo es la vida del creyente? Pues la verdad hay como un conflicto, ¿no? Muchas veces, y creo que lo he experimentado muchísimo realmente en este tiempo, en que hay mucho, digamos, como más que conocimiento, información en cuanto a muchas cosas que Dios dice y que son verdad, ¿cierto? Pero en mi vida realmente se refleja, se manifiesta esa vida o esas verdades que Dios dice acerca de mí. O esa reconciliación. O esa reconciliación, ¿sí? Creo que no lo entiendo a veces muy bien y entonces me pierdo y quedo, como dicen, confundida. Entonces manifiesto cualquier otra cosa, el temor, muchas cosas, otra vez la culpa, otra vez muchísimas cosas, antes que realmente manifestar lo que Dios quiere, ¿no? Y basándonos justamente en esa oración que el Señor Jesús hizo, que es que el reino venga, el reino de los cielos venga a la tierra. Bueno, y si hiciéramos una pregunta personal, yo quisiera que usted se tome un momento, por favor, solo un momento, y piense en lo siguiente. ¿Cuál es el problema del creyente? ¿En qué se mueve el creyente? ¿Cuál es el dilema del creyente? Importantísimo que, no sé, me parece que recordemos las partes de el ser para que podamos ver qué fue lo que sucedió cuando hubo esa separación inicial y por qué él quedó en estos dilemas, ¿no? Porque cuando hubo aún así una reconciliación, la persona sigue en dilemas. Entonces pienso en eso, como en ese lugar en el que se sigue haciendo una restauración, pese a que ya estamos reconciliados. Me gusta mucho, porque fíjense que la vida del creyente es así, plana, como una cuerdita que se tiende y conserva. Ustedes han visto el monitor que hay, ¿cómo se llama eso, Angie? El monitor donde está marcándose ¿La frecuencia? Sí, las frecuencias. Es un sube y baja. ¿Es un sube y baja o está así? Como un yo-yo. Creo que a veces hace y se altera, ¿no? A veces nos sentimos relajados.
pero no es la constante. Realmente hay mucho sube y baja. Y como dice Angie, sí es muy importante mirar muchas cosas. Pero pues la verdad queríamos que hicieran el ejercicio de pensar por un momento cuál es el dilema del creyente, cuál es el suyo. ¿Cuál es su problema? Pero no para que lo cuente. Y si lo quiere contar, tranquilo, estamos todos oídos. Pero la verdad, pensando más en por qué la vida del creyente no es tranquila, relax. ¿Qué es lo que manifestamos? Y le voy a decir por qué. ¿Por qué esta pregunta? Se empezó leyendo el Padre Nuestro, ¿cierto? Que fue la oración que hizo. O se conoce como el Padre Nuestro, que en realidad pues es la manera como él empieza orando. Y entonces él dice, venga a nosotros tu reino. Y cuando uno dice, ¿qué es el reino? Entonces hemos escuchado justicia, paz y gozo, ¿sí? ¿Qué tanto de eso vivimos? ¿Sí? ¿Cuánta paz, cuánto gozo? ¿Sí? Y lo digo porque realmente en mi forma de analizar, de ver, creo que sí hay bastante dificultad, hay mucho dilema y es constante, creo que es la constante más bien, creo que ese sube y baja y así de rápido y de alterado es la constante más bien en lugar de estar así, ¿cierto? Y la pregunta es ¿por qué? Entonces es lo que hoy vamos a abordar un poco para entender, uno, qué fue esa reconciliación, pero qué implicaciones tiene eso y por qué esa reconciliación era necesario para que el reino se establezca. Y queremos hacer esa conexión porque esto también da muchísima luz, nos ayuda a crecer, a dar otro pasito, otro escaloncito más en este camino que llevamos. Milena, tienes la mano levantada. Sí, pensaba en tu pregunta. Cuando uno escucha la palabra, se la cuenta un hombre. Entonces, pienso que el dilema del creyente es que siempre queremos depender de ese hombre que nos cuente, ¿sí? Y no nos involucramos nosotros a conocer. Cuando nos ponemos en la tarea de conocer, esa palabra se vuelve viva y no se vuelve una carga, porque cuando otro me la cuenta y tengo que cumplir ciertas reglas y ciertos compromisos para que me llegue una bendición, entonces se vuelve una carga en vez de una realidad a mi vida. Entonces, para mí sería ese el dilema. El dilema, bueno, gracias. ¿Alguien más se anima a expresar qué siente o qué piensa o qué ha visto o cómo lo ha vivido? ¿Cuál es su dilema? ¿Cómo lo ve, Alexander? Pienso que el no creer muchas veces lo que Dios dice. No sé, es difícil cuando miramos nuestros errores, miramos mucho el pasado, miramos nuestra forma de actuar y decimos, no creo que Dios pueda tener tanto para darme tanto, ¿sí? No creo que soy merecedor. Y empezamos como a darnos, en vez de estudiar o de pronto de entender que es así, empezamos a cuestionar, empezamos a ponerle como muchos interrogantes. Pero él, ¿por qué haría eso por mí? O sea, muchas cosas que nos pasa y que me pasa a mí también. Ok, gracias, Alexander. Yo. Digamos también que uno de los dilemas del creyente, y creo que la gran mayoría estamos involucrados en eso, son los medios de comunicación, sean de estos virtuales o sean los verbales de parte de las ideologías y los pensamientos que se mueven, las filosofías que se mueven a nuestro alrededor, que no son pocas y que hacen un ruido realmente intenso, grande, y hacen que, digamos, que nuestro caminar sea con las piernas temblando todo el tiempo. No hay una estabilidad porque, pues, entender, venga tu reino, o entender todo peso que los asedia, y de todo peso y del pecado que los asedia, porque es que nos asedia al creyente, todo el tiempo está ahí, ataque y ataque y ataque, y eso no hace que la vida del creyente sea rica, deliciosa, sabrosa, llena de como dice que es el evangelio. Yo sé que esa palabra es el evangelio para mi ser, que es justicia, paz y gozo, es el evangelio, porque es la reconciliación con Dios, la paz que me trae con él, y el gozo que es vivir esa parte, ¿cierto? Entonces no se puede vivir en esa estabilidad precisamente porque uno está rodeado de información que ataca la fe todo el tiempo. ¿Tú quieres decir algo? Sí, yo quería decir que, bueno, hay algo que dice el Señor en la Escritura, y dice es que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y realmente nosotros, como yo decía ahorita al comienzo, pareciera que a pesar de tener mucho, digamos como la idea clara, ¿no?, acerca de lo que Dios dice, de lo que deberíamos vivir y todo eso, tristemente hay algo que nos delata, y es justamente el cuerpo, ¿no? El cuerpo, porque el cuerpo manifiesta realmente lo que estamos viviendo. Entonces, si hay una inconformidad, se va a ver de alguna forma, ya sea en la parte de la salud digestiva, lo que sea, siempre se va a ver.
Y es justamente porque la procedencia es justamente lo que estamos creyendo, ¿no? Lo que estamos pensando y cómo estamos percibiendo la vida, el mundo, todo. Entonces, eso es lo que se va a ver. Ok. Gracias. Angie, creo que... Angie. Es que uno podría pensar en varios, ¿no? Porque, digamos, de todas maneras seguimos haciendo parte del mundo y seguimos siendo vivos y afrontando realidades todos los días. Pero Ajá. entonces es lo que dice Nelcy, está la palabra, está el entendimiento, pero está la práctica. Entonces es muy interesante que venga la teoría, que debe ser diaria, pero vaya, vívala, ejecútela y ahí está el reto. Entonces ese puede ser uno de los principales dilemas, porque a la hora de la ejecución estamos en un mundo que sigue siendo de una naturaleza caída, con personas que también tienen sus propios procesos y luchas, y la misma persona tiene ya una naturaleza que ala hacia lo que no es. Entonces pienso que el dilema es ese, el creer que, o sea, el subestimar que la necesidad del alimento y de la firmeza debe ser diaria. Entonces, un solo día para uno ya es fatal, o sea, y debería ser fatal, porque lo que les digo, estamos en tinieblas, entonces debería ser el llamado a la firmeza para que no sea tan difícil. Gracias, Angie. Pipe. Sí, pues creo que hay un poco de razón en todo lo que se ha dicho y complementando también, por eso el Señor dice, pues la palabra dice, pongan su mirada en el Señor Jesús, ¿no? Y entonces, porque igual nosotros como seres humanos, pues por los sentidos podemos movernos o nos movemos más bien, ¿cierto? Por lo que vemos, escuchamos, percibimos y eso, pues como dice un poco Angie, pues es la naturaleza del ser humano, ¿cierto? Sin embargo, por ejemplo, me gusta esta palabra que dice Colosenses 3, verso 2, dice, poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, esa palabra es como la solución al dilema del creyente, o tal vez aprender a sobrellevar eso que podemos ver o sentir día a día, pero siempre y cuando pongamos la mirada en las cosas de arriba, porque eso es lo que nos va a llevar a poder soportar. Bueno, muchas gracias. Creo que se acabó esta reunión, ¿no? Nubia. Pues yo pienso que esto está muy ligado con la parábola del sembrador, porque ahí dice que viene el diablo y arrebata lo que fue sembrado, ¿cierto? Uno por ese lado, otro uno, recibe con gozo la palabra y uno, todo emocionado, sí, yo voy a hacer eso, y así es, y yo ya hago eso, es que quién no sabe eso. Entonces, bueno, y también los afanes de esta vida, y yo pienso que eso es el más de todo. Uno no se levanta, Señor, gracias, bueno, sí, o la mayoría de veces sí, pero más es qué tengo que hacer hoy, ¿sí? ¿Qué me espera hoy? O bueno, lo que toca hacer y hace un planeamiento y le dedica más tiempo a eso que realmente a lo que Dios dice, a lo que me enseñó a meditar, a mí me parece que eso es muy básico, que no meditamos en las escrituras, porque yo recuerdo un tiempo que yo meditaba mucho y fui muy enseñada en esa meditación, pero uno ya no le da mente a eso, sino a los afanes. Pienso que esa es una de las más cosas que más afectan nuestra mente. Ale, gracias. También mirando en estos días con mi hermanita que estábamos mirando la enseñanza, entonces, pues lo que íbamos a hablar, meditaba y nos dábamos cuenta mucho de cómo también esa escritura de Romanos 6, que no sé si vale la pena hacer por lo menos la última parte, y de Romanos 7, la conexión con Romanos 8 casi siempre es ignorada. Nosotros casi siempre nos paramos en Romanos 7 y decimos, pobre de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Porque pareciera que Él es el que domina y el que nos arrastra y nos lleva a muchas cosas, porque tiembla, ¿no? O sea, porque hay muchas circunstancias que realmente, como decía ahorita, se ven ahí. Pero nosotros ignoramos el paso que hay de esa terminación de Romanos 7 y la conexión con Romanos 8. Voy a mirar algo, quisiera hacer como un poquito el resumen hasta acá. Entonces, ¿es importante o fue importante la reconciliación? ¿Por qué sería tan importante? Definitivamente la escritura dice lo siguiente, dice que había unas enemistades, ¿sí? Y que esas enemistades se solucionaron. Pero el creyente, como estábamos viendo, vimos que hay muchas variables acerca de ese tema. Porque si bien no es el eje central, para unos puede ser un distractor, para otros puede ser simplemente
que no quiere saber, puede tener un problema muy grave económico, tal vez con su pareja, yo qué sé. Pero el eje central de esto es definitivamente la duda que nos lleva a la incredulidad, ¿cierto? Pero, ¿por qué? Porque el creyente se debate entre esos dos, en esa lucha todo el tiempo entre si creo esto o no lo creo, si hago esto o aquello. Y decimos que hay una lucha entre la carne y el espíritu, como decía Nelsie, de lo que dice Romanos, Gálatas, está también en Efesios. Vamos a leer Efesios 2. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esto es muy importante, ¿no? En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habíais sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, hago la pregunta, si esto sucedió, ¿cuál es la lucha que tenemos de la carne y del espíritu? ¿Qué es lo que pasa? Pareciera contradictorio, ¿cierto? Porque mientras Romanos nos dice que hacemos el deseo de la carne, aquí dice que eso lo hacíamos antes, que lo hacíamos porque éramos por naturaleza hijos de ira y que hacíamos la voluntad de los deseos de la carne. Pero entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Por qué todavía el dilema? Es la pregunta hoy, ¿no? ¿Por qué? También ya hubo una reconciliación, pero creo que es bueno mirar eso porque a veces surge la pregunta de qué es lo que pasa si yo soy creyente, yo soy ya una nueva criatura, pero no se ve en mí, o sea, no se nota, o sea, pareciera que sigo como si no hubiera pasado nada. A veces incluso no, pero es que como que se redunda muchísimo en ello. Entonces se vuelve preocupante y se vuelve desgastante además la vida del creyente, porque entonces es como que no lo alcanzo, es algo frustrante, ¿no? Como que ¿qué es lo que sucede? Si yo ya soy una persona nueva y hubo una reconciliación, entonces yo quisiera hacer una pregunta. ¿Usted sabe cuáles enemistades se acabaron? ¿Por qué no dice la enemistad? Refiriéndose a la lucha del hombre con Dios, pero habla de enemistades. ¿A qué se referirá? Quisiera hacer esa pregunta porque me parece que es bastante importante saber qué pasó. Y como les digo que a veces damos por hecho entender algunos conceptos, es muy bueno mirarlo, ¿sí? ¿De qué fue que nos reconciliaron? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y cuáles son esas enemistades que mató el Señor en su cuerpo? ¿Sabemos? ¿Alguien nos sabe? Que quizá quiera responder esto. Allá vi pasar a Marley, yo creo que ya está que se habla. Pues Por ahora. pienso en Efesios 6:1 y pienso, pues nuestra lucha no es contra carne y sangre. Muy bien,
Si ven, yo sabía que no pasaba por casualidad por ahí. Pues, ¿cómo les parece que esa escritura dice, nuestra lucha no es contra qué? ¿Lo puedes leer? ¿O alguien lo puede leer, por favor? Efesios 6. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Gracias. Fíjense que no está diciendo que la lucha es contra esta carne. Y esto es muy importante, porque mientras nos la pasamos en una lucha constante peleando, parece que no sabemos cuál es el enemigo. Y tengo que hacer aquí una retoma importantísima de todo lo que nosotros hemos visto en esta comunidad, porque se habla muchísimo de Egipto y de Canaán para mostrar que había un pueblo que estaba en esclavitud, en una condición, ¿cierto? En una tierra de esclavitud, que es Egipto, pero que era necesario que saliera de allí e hiciera un recorrido con unos actos importantes en esa travesía para poder llegar a Canaán y poder llegar a una tierra que dice las escrituras era una tierra de libertad donde se iba a experimentar reposo, ¿sí? Por lo cual eso significa que estamos hablando no de cosas físicas, sino de cosas que ocurren aquí en la mente del ser humano. Entonces dijo algo importante el Señor, cuando usted entre a Canaán, que es la representación de una tierra de libertad, una tierra donde se experimenta reposo. Fíjense que reposo nos va a llevar indiscutiblemente a la paz, una persona que está en paz. Es decir, que tenía que haber una reconciliación por ese camino para poder entrar allí y poder experimentar ese reposo, esa paz. Y esa tierra de esclavitud es una humanidad, ¿sí? Es una humanidad, es un estado de la humanidad donde me esclaviza, ¿sí? Y en el otro lado es otra humanidad porque es una tierra que me produce paz y reposo. Y dice, cuando usted entre a esa tierra, tiene que hacer algo. Escuche bien lo que dijo que tenían que hacer. Entren y coman de esos frutos. No solamente entren y coman, sino que allá van a encontrar unos enemigos, échelos fuera. Él no dijo que usted iba a tener una contienda con usted mismo, sino que dice, échelos fuera, ¿sí? Y uno diría, ¿todo esto entonces qué significa? Porque si la lucha no es contra carne y sangre, entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir la escritura? Porque acuérdense que la escritura no es contradictoria, sino que ella nos da luz y nos lleva a toda la verdad, la suma de ella nos lleva a la verdad. Por eso es que yo siempre digo, hilemos y no dejemos las escrituras aisladas una detrás de la otra y ya fue una bonita enseñanza acerca de la libertad, una bonita enseñanza acerca, no sé, de la economía o la prosperidad, otra acerca de paz o de tranquilidad, otra acerca del reino, otra acerca de la Pascua, sino que ¿qué quiere decir todo esto? ¿Hacia dónde nos lleva? ¿Hacia dónde nos moviliza? Y eso que sucedió allí, pues nos tiene que dar luz para entender un poco cuál es el proceso que libra toda persona que pasa de esclavitud a libertad. ¿Y para qué? ¿Con qué sentido y con qué propósito? ¿Tú quieres decir algo? Sí, quiero decir algo. Antes de que hablaras, estaba buscando esta escritura que habla en Éxodo. Y es justamente cuando el pueblo va atravesando y llega y van siendo perseguidos, ¿no? Por el faraón y sus carros y todo eso, y ellos pues se llenan de temor. Entonces Moisés simplemente como esta escritura coincide con la que dice Marley, y dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque a los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Entonces me pongo a mirar que nosotros creo que cuando viene una dificultad, la que sea, cualquier circunstancia, justamente por lo que la manera como la percibimos y la interpretamos, entonces lo que hacemos es que nos llenamos de miedo, pero no nos paramos o nos detenemos a mirar que realmente quien está en nosotros es mayor y que Él nos ha dado la solución y que justamente además de todo en esas circunstancias dice Él que nos da la salida, ¿no? Dice además por ejemplo en Romanos 8 que dice y todas las cosas, y sabemos, ¿no? Dice y sabemos que a los que amamos todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces yo creo que se trata más como de realmente tener esa seguridad, la confianza en lo que Dios ya ha dicho, en lo que ya hizo y de poder ser estar firmes, ¿no? Pararnos en lo que Dios dice realmente. Angie. Que me parece muy, muy interesante porque desde el principio Él nos dio la autoridad sobre ese dominio. Dice, cuiden y labren. Pues ahorita estamos hablando de que la necesidad de que se eche fuera lo que hay dentro de este templo, como lo hizo el Señor Jesús, es de la persona de entenderlo
y tomar la decisión. Entonces no hay nada más espiritual que venga de ese entendimiento que una toma de decisión cuando ya lo puede ver. Y no es que se le haya quitado al hombre, y no es como que vaya a venir Dios a hacer mi propio trabajo, sino que soy yo quien debe, lo que decía Nelson, tomar por cierto la palabra y echar fuera al enemigo, como lo hizo el Señor Jesús en el templo de su Padre. Ahora yo soy templo, yo echo fuera, pero pienso que eso requiere mucho esta forma de examinarse y decir, bueno, yo en qué estoy creyendo, yo en qué estoy pensando, esto no es cierto. Entonces, miren cómo una reconciliación, cuando uno habla de reconciliación, cuando se utiliza esa expresión, me voy a reconciliar con, porque antes había habido qué. Para yo reconciliarme con alguien es porque antes había habido qué. ¿Una ofensa? ¿Una qué? Una ofensa. No, hubo una ofensa, pero ¿qué había antes para que yo tenga que reconciliarme? Una enemistad. Existe una enemistad, o sea, que antes ¿qué había? Una pelea, No, antes había una no un relación, acuerdo. antes había una relación o había un acuerdo o yo estaba bien con esa persona o estaba en Sí. armonía. Entonces me peleé y me tengo que volver a reconciliar. Exacto, gracias. Para que haya una reconciliación, eso indica que antes había una relación, que hubo una enemistad, todo lo que han dicho, ¿cierto? Un problema, una contienda, y se dañó. Entonces, ¿qué implicaciones traería una reconciliación? Para que haya una reconciliación, ¿qué tiene que suceder? Que haya arrepentimiento. Una, ¿qué más? Reconocer. Eso es arrepentimiento. Cuando yo reconozco. ¿Qué más? Algo Perdón, importantísimo. ¿Qué dijiste? Un sacrificio, tal vez. perdón. Perdón. Si no hay perdón, no puede haber reconciliación. Porque ¿qué es lo que se pretende restaurar? ¿Qué se pretende restaurar? Pues esa relación, esa misma La relación. ¿Y cuál es el resultado? Paz, que haya paz. ¿Por qué? Respóndanlo. No lo crean como una respuesta tonta. Fíjense cómo es esto de importante, de entender después de una reconciliación que tiene que venir paz. Y por tanto, ¿qué se experimenta cuando uno se reconcilia con alguien? Tranquilidad, gozo, Gozo. amor. Gozo. Porque ¿sabe qué se busca con eso? Buscar nuevamente una comunión. Si yo vuelvo y restauro esa relación, quiere decir que cesó la pelea, la contienda. Por tanto, vuelve a haber una conexión. Eso tenía que pasar primeramente con Dios, pero luego ¿con quién más tiene que suceder eso? Pues según la escritura dice también que los deseos de la carne son enemistad contra Dios, ¿cierto? También dice que él iba a reconciliar dos pueblos, en Efesios. Sí, Y ¿qué más? que iba a reconciliar dos pueblos porque siempre estaban en pelea, en guerra. También dice que el que se constituye amigo del mundo, sí, algo así, se constituye enemigo de Dios. Bueno, en fin, y dice también un proverbio que Dios está airado todos los días con el impío, porque eso en ese caso es para él, pero tiene oportunidad, ¿cierto? Pero entonces, y también le dice a Timoteo Pablo, cuídate la doctrina. Más adelante dice, cuídate con la que duermes. Y si no tiene esposa, pues la que duerme la carne. Entonces también es como los deseos de mi carne que me engañan, ¿cierto? Más el principal enemigo, que es el diablo, que pone esos deseos o esos pensamientos, lo que sea, más lo que yo quiero siempre. Entonces sí hay una serie de enemigos, de enemistades. Y yo creo que eso es lo que más es nosotros mismos, ¿cierto? Por lo mismo que Eva se centró más en su propio deseo que en realmente lo que Dios le dijo que debía hacer. Gracias. Yo. Digamos que yo, para usar una metáfora, hablo de mi esposa y de mí, hablando de reconciliación, hablando de si quiero estar en gozo y en paz y todas estas cosas. Yo creo que el fundamento principal de todo esto, para que yo pueda entender la reconciliación, es que ame, porque yo no puedo reconciliarme con mi esposa si no la amo, o sea, no voy a desear la reconciliación o no la voy a entender y entonces enseguida voy a volver a maltratarla, voy a volver a hacer cosas que no tengo que hacer, porque yo no entiendo eso. Si yo amo a mi mujer, yo busco la reconciliación, porque como yo ya he tenido otras reconciliaciones antes con mi esposa, entiendo que es maravilloso quitarse ese peso de la culpa de encima, de llevar ese peso de la falta de perdón, de llevar esa suciedad encima, porque eso es una barbarie, llevar ese tipo de peso que no me permite caminar la vida en paz y gozo. Entonces, yo creo que lo que uno debe examinar, lo digo por mí, es cuánto amo yo la reconciliación que él hizo
para estar en unión conmigo nuevamente, o sea, que yo pudiera estar en unión con él, porque él reconcilió al mundo consigo mismo, no fue ni siquiera porque yo lo busqué o lo quise, sino porque él me ama realmente y porque él quería que yo pudiera participar de esa paz y ese gozo con el Señor, ¿cierto? Entonces yo pienso que la metáfora del hogar es una de las metáforas más cercanas, más claras que tenemos nosotros para poder entender qué es lo que Dios deseaba con nosotros y por qué lo deseaba. Gracias. Alexander. Es que me parece importante lo que nombraste sobre esta palabra, sobre carne y sangre, cuando Pablo manifiesta. Es que es un tema, a veces uno le echa la culpa a los demás y es un tema que a veces necesitamos alinearnos con la parte espiritual, o sea, con lo que realmente es el Padre y por qué el Señor Jesús se alineó tanto al Padre en el sentido de por qué esa relación. Hay a veces pensamientos, a veces situaciones, cosas que nos distraen o que nos hacen llevar a decir el por qué pensar que todo eso es culpable, ¿no? Y a veces no entendemos que hay que alinearnos a la parte espiritual, a reconocer, a orar, a leer la palabra, a entender que es un tema que yo lo puedo combatir no humanamente, sino con la parte de una relación, ¿sí? Y a veces pienso que una de las cosas también que a veces nos afectan como seres humanos es tanta ideología religiosa que tenemos, tantas cosas que nos permean, que creemos que a veces y lo queremos llevar como a esa misma relación y eso no es Dios. Perdón, quería decir algo con respecto a lo que dijo Joa. Bueno, está fácil con la esposa, ¿sí? Porque uno ama a ese ser querido o a cualquiera de la casa, pero cuando es con el enemigo, ¿sí? Eso suena fácil, ay, perdón. Perdón igual a paz, igual a gozo, pero cuando no se perdona, ¿sí me entiende? O un enemigo más, o otra persona que no es tan afectiva para uno, sea el mismo vecino, quien sea, cualquiera, pero no es tan allegada a su círculo familiar, o sea, a su, ¿cómo se dice?, contorno, el más allegado a uno, pues. Entonces suena fácil, pero en realidad eso es más complejo porque es que uno siempre es como su pensamiento por encima de lo que Dios dice. Ok, mire que todo lo que ustedes han dicho es supremamente importante, tiene mucha relevancia porque definitivamente una persona que no tiene una reconciliación no puede reflejar ni manifestar justicia, paz y gozo, ¿no? Entonces para eso es necesario primeramente entender qué fue lo que pasó en esa reconciliación que hizo Dios con la humanidad. Y claro que tiene unos efectos personales, como decía Nubia, donde si yo no hago un pacto en verdad de reconciliación de conciencia en mi ser, donde yo entiendo qué pasó dentro de mí, ¿sí? Pues tampoco podría amar ni a la esposa, ni al enemigo, como dice Nubia, ni a ninguna persona, porque me es necesario entender qué fue lo que pasó. Y como no se entiende, ¿cierto? Por eso a veces se mantiene en esa lucha todo el tiempo que se manifiesta del espíritu y la carne, que por supuesto no debería ser, y hoy vamos a hacer una lectura que me parece muy importante porque aquí hay personas que creo yo no conocen esa historia. Es muy importante, yo le pido un poquito de paciencia, porque es una riqueza, nosotros ya lo vimos acá, nosotros ya lo vimos, pero es importante refrescar esas enseñanzas, traerlo aquí para quienes no conocen, para entender un poquitín más realmente qué fue lo que pasó, ¿sí? Y viendo eso, entonces vamos a vernos nosotros, cómo estamos en la ecuación, qué es lo que eso significa, porque a veces solamente decimos es palabras, teoría, decimos muchas cosas, pero ¿cuánto realmente estamos entendiendo de lo que ha pasado, de que fue que Él amara de tal manera que dio al Hijo para reconciliar al mundo? ¿Qué es eso? ¿Y por qué? Tal vez yo ni siquiera puedo reconciliarme conmigo misma y decir, oye, ya pasó, te perdono por lo que hiciste, por lo que vivimos. Y luego poder tal vez decirle al más cercano, oye, te perdono, vale la pena la reconciliación. Y tal vez acercarnos, como dice la Escritura, con ese ministerio de reconciliación al mundo, porque queremos alcanzar siempre a otros, pero a veces no podemos con nosotros mismos y con nuestras luchas. Y si queremos correr a llevar reconciliación a aquellos, pero nuestra casa es una contienda. Y luego, peor aún, nosotros mismos, esta casa, porque si bien hemos hablado acerca del tabernáculo, que yo quisiera que algún día lo viéramos profundamente, porque nos muestra realmente cómo fue que Dios diseñó al ser y qué es lo que se debe hacer con este ser,
cómo es que él realmente adora, cómo es que él realmente rinde culto, cómo es que fue diseñado, para qué fue diseñado. Pero nos es necesario empezar a entender por qué Dios dio al Hijo, ¿cierto? Y no solamente decirlo, sí, yo ya soy perdonada, y a veces parece que eso no fue tan grave, ¿sí? Yo ya soy perdonada y yo ya estoy acá, y como que se nos olvida un poco. Pero entonces siguen esas luchas en nuestra cabeza, sigue esa contienda que no sabemos ni qué es lo que nos pasa y estamos supremamente enojados a veces con nosotros mismos, con tantas rabias. ¿Y sabe una cosa? Mire que después de una reconciliación hay una cosa que es difícil de alcanzar, es la confianza. ¿Y saben por qué? Porque hay algo que se llama trauma. La persona a veces no alcanza a ir allí, a entender qué fue lo que pasó, y por eso vuelve y sale la yayay, y a veces viene el látigo, y a veces viene el dolor, y a veces viene otra vez que volvemos a lo mismo, repasamos, y yo sí soy tonto, y yo sí no puedo, y yo sí soy tal cosa, y yo sí no sé qué más. ¿Por qué? Pues porque definitivamente no hemos logrado comprender que fue que Dios pasara por alto mi pecado, y que yo no lo logro hacer, yo no logro pasar por alto mi pecado, y todavía lo veo terrible, una cosa enorme. Entonces, cuando uno lee pasajes como el que vamos a leer, uno encuentra ahí, y yo le pido que no olvide que los montes en la escritura, cuando la escritura habla de montes, está hablando de un pensamiento enorme, grande. Entonces, no olviden esas metáforas que nos cuenta la Biblia y nos relata cosas y nos lo cuenta en cuentos para que podamos entender qué fue lo que pasó y poder comprender ese mundo espiritual que a veces no es tan fácil, porque son relatos de historias e historias e historias que nos muestran vivencias de algunas culturas y algunos momentos y situaciones que se viven en diferentes lugares o que vivimos cotidianamente, como una guerra. En el mundo ha habido guerras todo el tiempo y se volvió cotidiano. Pero ¿qué es lo que significa eso? Porque el énfasis del Señor cuando decía, cuando entren allá, échelos fuera, échelos, no los puede dejar ahí, porque entonces lo va a someter y usted va a adorar a esos dioses de ellos. Y si entendiéramos realmente qué significa eso, entonces vivimos sometidos todavía, esclavizados, y no entendemos, pero si es que yo ya estoy en Cristo, ¿qué es lo que pasa? Pero claro, pues si no lo entendemos, todo lo que nos fue entregado bien es por el entendimiento, como dice el libro de Pedro, que ya se nos volvió aquí una frase, mejor dicho, emblemática. Perdón, yo antes de que hable, por favor, le damos la palabra a Jorge. Buenos días. Buenos días. Mira, yo estoy mirando acá, hablando de la reconciliación, ¿no? El Señor Jesucristo escribió habló, Mateo 22:38 dice, este es el primer mandamiento, o sea, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces pienso yo que, y ahí Pablo escribió, hay una parte, no me acuerdo bien cómo es, que dice que o sea, ahí da una serie de recomendaciones, y dice que el mayor de todos es el amor, ¿sí? Pues yo para mi persona, pienso que yo todos los días le debo pedir a Dios, y eso me gusta hacerlo en mis oraciones, que me dé amor por las personas, porque para mí es muy difícil amar, muy difícil, porque pues tal vez yo nunca he recibido amor como yo lo quisiera recibir. Hermano, gracias. Tampoco lo puedo dar. Gracias, hermano. Usted dijo una frase maravillosa. A veces no sabemos qué es amar, no tenemos ni idea. ¿Y cómo saberlo? Porque a veces no sabemos qué fue lo que Dios hizo, de qué manera amó. Dice, de tal manera amó que dio, pero no lo entendemos, creo. Porque si entendiéramos eso, habría muchas cosas en nuestra vida que reflejarían eso. Pero estamos en un proceso de crecimiento, de entendimiento, de desarrollo, donde vamos obviamente avanzando, pero que es necesario detenernos un poco a pensar qué fue lo que sucedió, y si yo de verdad tengo que hacer un poco de metacognición y decir, bueno, ¿qué es lo que yo estoy viendo, entendiendo? ¿Cómo es que yo comprendo esta vida nueva? ¿Qué es lo que yo entiendo de ser una nueva criatura? ¿Cómo lo veo? ¿Sí? Porque cuando yo continúo con esa naturaleza, pues yo digo, bueno, ¿qué fue lo que pasó acá? Entonces, por eso es que yo quiero que leamos hoy Gálatas desde el capítulo 4 y capítulo 5, vamos a leer hoy, porque es muy importante que esto nos va otra vez a llevar a entender de qué se trata este camino. Yo iba a decir algo antes de empezar. Sí, señora. Iba a decir que hay una porción de la escritura en Corintios, 2 Corintios 5, que dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. El embajador lleva un mensaje, siempre va a llevar un mensaje de alguien, ¿cierto? Como si Dios rogara por medio de nosotros. Como si Dios rogara por medio de nosotros, le ruego en nombre de Cristo, reconciliados con Dios, ¿cierto? Estaba pensando en la forma, digamos. Nosotros
tenemos o tendemos a mirar nuestras fuerzas en muchas ocasiones, a mirar nuestras fuerzas si podemos o no podemos tal o cual cosa. Pero resulta que el derecho de las cosas es en qué está basada mi vida, en dónde está fundamentada mi vida, quién fue el que me reconcilió con quién y por qué me ha dado un ministerio, que es el ministerio de la reconciliación. Eso quiere decir que tiene que haber un entendimiento de lo que yo recibí para poder dar. Si yo no tengo el entendimiento claro de lo que recibí para poder dar, pues no voy a poder dar a nadie le voy a poder dar nada, porque dice ahí reconciliados con Dios. Yo tengo que rogar a otros que se reconcilien con Dios, pero si mi vida aún no ha entendido qué significa reconciliarse con Dios, pues no lo puedo hacer allá. Esa es la segunda parte. La segunda parte es que yo lo voy a enseñar, pero la primera es que lo tengo que entender claramente, muy abiertamente. Y lo que ustedes están diciendo, nos hacen falta todavía muchas cosas de entender porque uno escucha versículos conocidos y ya son tan conocidos por nosotros que pensamos que no tienen profundidad, no tienen anchura, no tienen altura. Resulta que la palabra de Dios es eterna, luego cuánta profundidad puede tener la palabra de Dios para nosotros entender todos los días un poquito más de lo que Él nos quiere dar. Entonces, la principal tarea que nosotros tenemos, que es lo que vienen diciendo ustedes, es entre, o sea, la tierra, pero hay unos enemigos que tiene que echar. Si usted entra y posee la tierra y no echa a los enemigos, toda la vida vive amando un enemigo o los dioses de ese enemigo. Eso es lo que leímos ahorita de las regiones celestes y todas esas potestades que hay, que están en la mente, ¿cierto? Entonces, yo creo que el trabajo, lo que yo visualizo ese trabajo tiene que ser mío con Dios, Dios conmigo. No hay otra para poder desarrollar el resto de tareas. Gracias. Vamos a leer entonces y al final vamos a ver por qué el Señor Jesús hizo esa oración. La vamos a entender mejor. Bueno, dice así, capítulo 4 del libro de Gálatas. Escuche por favor atentamente, no se distraiga, mire que esto es de verdad muy importante para el crecimiento espiritual. Dice así, lo que quiero decir es esto, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo de la familia, aunque sea en realidad el dueño de todo. Hay personas que lo cuidan y que se encargan de sus asuntos hasta el tiempo que su padre haya señalado. Lo mismo pasa con nosotros. Cuando éramos menores de edad, estábamos sometidos a los poderes que dominan este mundo, pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer, sometido a la ley de Moisés, para rescatarnos, a los que estábamos bajo esa ley y concedernos gozar de los derechos de hijos de Dios. Y porque ya somos sus hijos, Dios mandó el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, y el Espíritu clama, Abba Padre. Así pues, tú ya no eres esclavo, sino hijo de Dios, pero a veces pareciera que somos esclavos. Así pues, tú ya no eres esclavo, sino hijo de Dios, y por ser hijo suyo, es voluntad de Dios que seas también su heredero. Antes, cuando ustedes no conocían a Dios, eran esclavos de seres que en realidad no son dioses. Pero ahora que ustedes han conocido a Dios, o mejor dicho, ahora que Dios los ha conocido a ustedes, ¿cómo es posible que vuelvan a someterse a esos débiles y pobres poderes y hacerse sus esclavos? Ustedes celebran ciertos días, meses, fechas y años. Mucho me temo que mi trabajo entre ustedes no haya servido de nada, dijo Pablo. Hermanos, les ruego sean como yo, porque yo me he vuelto como ustedes. No es que me hayan causado ustedes ningún daño. Como ya saben, cuando primero les prediqué el evangelio, lo hice debido a una enfermedad que sufría. Y esa enfermedad fue una prueba para ustedes, que no me despreciaron ni me rechazaron a causa de ella, sino que al contrario, me recibieron como un ángel de Dios, como si se tratara del mismo Cristo Jesús. ¿Qué pasó con aquella alegría que sentía? Puedo decir en favor de ustedes que de haberles sido posible, hasta se habrían sacado los ojos para dármelos a mí. Y ahora, ¿acaso me he vuelto enemigo de ustedes solamente porque les he dicho la verdad? Esa gente tiene mucho interés en ustedes, pero no son buenas sus intenciones. Lo que quieren es apartarlos de nosotros, para que luego ustedes se interesen por ellos. Claro que es bueno interesarse por los demás, pero con buenas intenciones, y que sea siempre y no solamente cuando estoy entre ustedes. Hijos míos, otra vez sufro dolores de parto hasta que Cristo se forme en ustedes. Vuelvo a repetir esta frase. Hijos míos, otra vez sufro dolores de parto hasta que Cristo se forme en ustedes. Ojalá estuviera yo ahí ahora mismo para hablarles de otra manera, pues no sé qué pensar de ustedes.
Díganme una cosa, escuchen aquí por favor, sean muy atentos con esta lectura. Díganme una cosa, ustedes los que quieren someterse a la ley, ¿acaso no han escuchado lo que la ley dice? Pues dice que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de su propia esposa, que era libre, Sara. El hijo de la esclava nació de modo puramente humano, pero el hijo de la libre nació para que se cumpliera lo que Dios había prometido. Esto tiene un sentido simbólico. Escuche, esto es una metáfora. Esa historia de la Biblia que tanto se habla tiene un sentido muy metafórico para que podamos entender. Las 2 mujeres, escuche, representan 2 alianzas, es decir, los 2 pactos, antiguo y nuevo pacto. Una es la del monte Sinaí. ¿Qué dijimos que era el monte? Un pensamiento, un gran pensamiento, muy alto, muy fuerte. Dice, una es la del monte Sinaí y está representada por Agar, que fue la madre del que habría de ser esclavo. O sea, es un vientre que da hijos para esclavitud, esclavos. Pues Agar representa el monte Sinaí en Arabia. ¿Dónde queda Egipto? Como que son, voy a saber, cercanos. Bueno, que corresponde a la actual Jerusalén, ya que esta ciudad está sometida a esclavitud. Vuelvo a leer. Pues Agar representa el monte Sinaí en Arabia, que corresponde a la actual Jerusalén, ya que está sometida a esclavitud. Dice que está sometida a esclavitud, junto con sus hijos. Pero la Jerusalén celestial es libre y nosotros somos hijos suyos. O sea, ¿qué nos está diciendo a nosotros? Que somos libres, ¿verdad? Porque la escritura dice, alégrate mujer estéril, tú que no tienes hijos. Grita de alegría, tú que no conoces los dolores de parto, porque la mujer que fue abandonada tendrá más hijos que la mujer que tiene esposo. Hermanos, ustedes son como Isaac, son los hijos que Dios había prometido. Pero así como en aquel tiempo el hijo que nació de modo puramente humano, hablando del hijo de Agar, perseguía al hijo que nació por obra del Espíritu. Así sucede también ahora, escuche, así sucede también ahora. Pero ¿qué dice la Escritura? Pues dice, echa fuera a la esclava. ¿No le suena familiar esta frase? Echa fuera a la esclava. Y yo se lo digo esta mañana, echa fuera a la esclava, hermano. Y me digo yo, Jenny, echa fuera a la esclava. No puede compartir la herencia con el hijo de la libre. No puede compartir la herencia. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Está hablando de nosotros, la Jerusalén celestial. Dice el 5, Cristo nos dio libertad para que seamos, ¿qué? Libres. Por lo tanto, manténganse ustedes firmes en esa libertad y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. Escúchenme, yo, Pablo, les digo que si ustedes se someten al rito de la circuncisión, Cristo no les servirá de nada. Quiero repetirle a cualquier hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. Ustedes, los que quieren ser reconocidos como justos por cumplir la ley, se han apartado de Cristo, han rechazado la generosidad de Dios. ¿Y quién fue el que dio al Hijo? El Padre. Pero nosotros, por medio del Espíritu, tenemos la esperanza, escuchen, tenemos la esperanza de alcanzar la justicia basados ¿en qué? En la fe. Porque gracias a Cristo Jesús ya no cuenta para nada estar circuncidados o no. Lo que cuenta es la fe, una fe activa por medio del amor. Ustedes iban por buen camino. ¿Quién les impidió obedecer a la verdad? No fue cosa de Dios que los ha llamado. Se dice que un poco de levadura hace que fermente toda la masa. Y yo tengo confianza en el Señor de que ustedes no van a pensar de otro modo, pero Dios castigará a ese que los anda perturbando, no importa quién sea. En cuanto a mí, hermanos, si todavía estuviera yo insistiendo en el valor de la circuncisión, los judíos no me perseguirían, ya que en ese caso el mensaje de la cruz de Cristo no los ofendería. Pero esos que los andan perturbando a ustedes, ojalá se castraran a sí mismos de una vez. Ustedes, hermanos, han sido llamados a la libertad, pero no usen esa libertad para rienda suelta a sus instintos. Más bien, sírvanse los unos a los otros por amor, porque toda la ley se resume en este solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Tengan cuidado, porque si ustedes se muerden y se comen unos a otros, llegarán a destruirse entre ustedes mismos. Por lo tanto, digo, vivan según el Espíritu y no busquen satisfacer sus propios deseos, sus propios malos deseos, porque los malos deseos están en contra del Espíritu y el Espíritu en contra de los malos deseos. El uno está en contra de los otros y por eso ustedes no pueden hacer lo que quisieran, pero si el Espíritu los guía, entonces ya no estarán sometidos
a la ley. Es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos. Cometen inmoralidades sexuales, hacen cosas impuras y viciosas, adoran ídolos y practican la brujería, mantienen odios, discordias, celos, se enojan fácilmente, causan rivalidades, divisiones y partidismo. Son envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas parecidas. Les advierto a ustedes, como ya antes lo he hecho, que los que así se portan no tendrán parte en el reino de Dios. En cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo Jesús ya han crucificado la naturaleza del hombre pecador junto con sus pasiones y malos deseos. Vuelvo a repetir, y los que son de Cristo Jesús ya han crucificado la naturaleza del hombre pecador junto con sus pasiones y malos deseos. Por eso era necesario morir juntamente con Cristo y ser sepultados con Él, para resucitar con una nueva naturaleza. Si ahora vivimos por el Espíritu, dejemos también que el Espíritu nos guíe. No seamos orgullosos y no sembremos rivalidades y envidias entre nosotros. Dejémoslo ahí. Entonces, ¿qué nos dice la divina palabra? Pues la divina palabra nos dice esta mañana que es una obra hecha, que la vieja naturaleza realmente fue crucificada, realmente es un hecho. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque continúa entonces esa contienda en el ser. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que no hemos hecho? ¿Cuál es el dilema de la ecuación? ¿Qué ven ustedes, hermanos? ¿Cuál cree usted que es el problema hoy? Ayer escuchaba una frase que decía, hacían una pregunta, ¿cómo reconocer la voz de Dios, del Padre, del Pastor? Y entonces lo resumían. Se hacían un recorrido bastante amplio, pero el resumen de todo, de la respuesta a esa pregunta era, el enemigo siempre va a llamarlo a uno por mis errores, por mis deseos, pero el Señor siempre lo va a llamar a uno por el nombre que Él le dio a uno. Ese nombre que le permite ser parte de, ese nombre que lo hace, como decía mi papá ahorita, que somos embajadores. Entonces, yo pienso que hay muchas situaciones que nos llevan a creer que nuestro nombre es el nombre de nuestros errores, es decir, como nos llama nuestro enemigo, y eso genera también un dilema que no nos permite entender cuál fue el nombre que el Señor nos dio. Gracias. ¿Alguien más quiere decir algo? Me llama mucho la atención la lectura. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces es pues básicamente lo que estaba diciendo José, el no ubicarnos. Dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, enviándonos unos a otros. Creo que esa es una situación ahí. ¿Qué dice la Escritura? Echa fuera la esclava, porque no era el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Así no dice. Dice, echa fuera la esclava y a su hijo. ¿Cuál es el hijo de la esclava? Porque hay un fruto. Ese vientre de la esclava tiene un fruto y son hijos, ¿cierto? Si no echamos fuera ese tipo de cosas, los enemigos, cuando se entró a la tierra prometida, echa fuera a todos esos que están allí, porque si no, usted no va a resultar adorándolos a ellos. Entonces, digamos que es necesario llegar a la vida de Cristo. Es todo un proceso, como venimos hablando. Pero si llegamos a ser creyentes, porque creemos en Cristo, en su obra redentora y todo lo demás, está bien y somos salvos, pero es posible que llevemos una vida miserable porque no hemos sacado de nosotros todo aquello que necesitamos sacar, que era el fruto de la esclavitud, como nombra aquí más adelante, todos los deseos que tiene nuestra carne y que van contra el Espíritu, ¿cierto? Si eso no ha pasado, que es en el proceso que nosotros llevamos ya por unos cuantos, por más de 30 años, entonces vamos a seguir ahí esclavizados de nuestras maneras de pensar, de nuestros propios deseos, y le vamos a dar rienda suelta a lo que no corresponde. Y ese es el fruto de no haber entendido que hemos salido de la esclavitud, de no haber dejado atrás eso que no me corresponde hoy como nueva criatura que soy en Cristo Jesús. Es decir, podemos decir es una realidad que esa vieja naturaleza fue sepultada, pero nosotros ¿por qué la tenemos viva? ¿Por qué levantamos el muerto? ¿A qué atribuirle eso? ¿Por qué queremos andar con las dos naturalezas, con la de la esclava y la de la libre, y tener una dicotomía, una mezcla, como si se tratara de una lucha entre la carne y el espíritu? Para el creyente ya no se da eso. Eso sucede para cualquier natural, porque hay una lucha constante, ¿sí? De hecho, están ahí y las personas a veces ni saben qué quieren, pero para nosotros en realidad es una lucha, ¿no?
¿Quieres leer Sí. Efesios 4? Ya te doy la palabra, Alex. Vamos a leer esta escritura que creo que también nos ayuda muchísimo. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Repítelo. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Para ahí un momento. ¿Sabe a qué hay que atribuirle esto? Se ignora aún como creyentes. Ya tenemos la posibilidad porque nos cambiaron el chip. Él dijo, te doy espíritu nuevo, corazón nuevo para que entiendas. ¿Sí? Es decir, que ya tenemos una capacidad para comprender ese mundo espiritual y sin embargo parece que ignoramos muchas cosas, pero ignoramos voluntariamente, no que Él no lo esconda, no que Él no quiera que lo sepamos, porque Él dice, pregunta que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces, pero parece que el ignorar, como decía Angie, depende mucho de mi responsabilidad. Él no lo va a hacer por mí. Entonces ya me dotó de unas capacidades impresionantes que yo tengo como creyente, porque tengo una naturaleza nueva que es espiritual, que me permite entender, que me permite conocer aquello que para otros es imposible, dice la Escritura. Ellos no lo pueden entender. Para nosotros sí. Luego sí podríamos tener acceso y conocer todo esto que ignoramos, pero la evidencia de que lo ignoramos son los frutos. Perdona, dice que por la dureza de su corazón, ellos ignoran por la dureza, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, escuchemos esto que es para nosotros, dice, no habéis aprendido así a Cristo si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado. Parece que esa mente es muy viciosa, siempre quiere permanecer donde no debe. Conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. Bueno, creo que lo dejamos hasta ahí. Sí. Entonces, eso. Pues quiero opinar al respecto y realmente creo que sí es lo que estábamos hablando, ¿no? La ignorancia realmente nos hace errar, nos hace permanecer en esa oscuridad, tal vez victimizándonos, tal vez... bueno, en muchos, finalmente la victimización es eso, en desvalorización y en muchísimas cosas, ¿no? Pero es porque ignoramos que realmente nuestro Señor ya nos dio una posición, nos dio una valía, nos dio una identidad maravillosa, que es ser hijos de Él y además que creo que el ser hijos también tiene, digamos, un significado tan tremendo que también ignoramos de lo que significa, ¿no? Ser hijo, por lo cual nos llamamos hijos. Dale, yo. Estamos hablando con Marley que ignorar es no saber. Ignorar es saber y no actuar conforme a lo que sabe. Ignorar es de que yo lo sé, sino de ignorar es que realmente no lo quiero hacer, porque atrás dice acá, dice la dureza de su corazón. ¿Qué produce la dureza del corazón? Pierden la sensibilidad y se entregan a la lascivia, y no es algo sexual, es que se vuelve lasciviosa esa manera de pensar y esa manera de vivir, ese actuar porque no ha renovado, no ha querido poner por obra lo que ya sabe, ¿cierto? Creer la verdad. Sí, de vivir la verdad. Y es que las personas parece que sintieran algún placer en eso, por eso es lascivia, ¿cierto? De vivir en ese estado de amargura, o en ese estado de inconformismo, o en ese estado de yo no puedo, de todas esas cosas que de verdad no nos corresponde como creyentes. De verdad que uno mismo es el que se hace la vida de justicia, paz y gozo. Ya Dios realizó absolutamente todo el tema, ya lo hizo, lo cumplió eternamente y para siempre, una vez. Nosotros somos los que tenemos que, como grupo, como familia en Cristo, unirnos y trabajar y yo creo apoyarnos los unos a los otros, porque este es un trabajo ya hecho realmente. Necesitamos es en las escrituras renueve y trabaje, no como lectura, no como aprender uno alguna cosa, sino de verdad que eso sea parte del ser de uno, porque el hijo de la esclava o los hijos de la esclava
porque es un fruto, el hijo es un fruto, eso hace mucho daño, hace mucho, pero mucho daño. Quisiera concluir este tema con algo que sé que nos va a ayudar mucho porque es necesario no ignorarlo. Alex, si quieres hablar, no te tomes mucho tiempo, porfis, para ver si alcanzo a concluir, ¿sí? Dale. No, es que me gustó una parte de Gálatas 5 que dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. O sea, cuando tú hablas de Agar y de Sara, es entender que la naturaleza ya no lo hago a mi manera, lo hago a la manera de Dios, a la manera de la libre. Y me llama la atención eso mismo que pues aquí lo anoté, es de qué me sirve saber realmente eso. A veces queremos volver y es como si realmente fuera como una droga, querer volver atrás o querer pensar que eso es mi vida, y eso no es mi vida. Mi vida es que yo debo estar libre, debo estar firme, que no tengo que tener una mentalidad ya de esclavitud, que no tengo por qué tener una mentalidad de pobreza, que no tengo que tener una mentalidad de pobrecito yo, sino quién es el que vive en mí. Y quiero leer algo que me recuerda algo que le leí a una hermana que amo tanto. Apocalipsis 5:5 dice de un relato de Juan, de una experiencia que tuvo Juan, y dice, uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Él ya venció, esa es nuestra realidad. Y a veces lloramos con algo que posiblemente creemos que no ha pasado, pero es que ya pasó. Estamos en ese. El reino de los cielos habla otro tema y habla de victoria, habla de cómo estoy yo realmente, quién soy yo ahora. No me habla del pasado, es que usted la embarró, es que usted no está acusando, me está hablando de lo que soy ahora. Gracias, Alex. Pues esto yo creo que es algo que nosotros sabemos y lo repetimos constantemente, y sin embargo, ¿por qué no se puede vivir, cierto? ¿Por qué? Entonces, creo que esta enseñanza es para meditar muchísimo, y hay algo que quería decir que parece que no entendemos, que fue la reconciliación. Entonces, cuando se rompió esa enemistad que dice que la mató en el cuerpo para hacer del hombre uno solo, porque se necesitaba que hubiera unidad, ¿cierto? Y volviera a haber una misma naturaleza, un solo hombre. Por eso no se habla de muchos, sino de la simiente, es el unigénito, ¿sí? Donde nosotros estamos incluidos y estamos siendo conformados a esa imagen como es él. No que sean muchos hijos, sino que somos conformados a la imagen de un modelo, de un molde, por decirlo de una manera, si es que no es grosera mi expresión. Y resulta que para el hombre con el pecado original se divide el ser y por lo tanto no permaneció. Eso significa muerte. Eso fue lo que ocurrió realmente. El ser se separó, espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Porque se hizo el deseo de la carne, como lo decía Efesios. Pero dice, ustedes anduvieron, escuchen los tiempos verbales, haciendo los deseos de su carne en otro tiempo, no ahora, ¿sí? Pero ahora parece que ignoramos qué fue lo que pasó. Y cuando el velo se rasgó, fue que la separación que había en el ser se rompió. Por eso es que ahora el alma realmente, escuche que esto es bastante importante, el alma rompió, bueno, no el alma, perdónenme, el Señor rompió esa separación del alma con el espíritu, se rompió esa separación, ahora somos uno, tenemos la capacidad de unirnos en el pensamiento perfecto que está en el espíritu y dejar de ser tan almáticos con nuestra lloradera, porque Nelson decía, el corazón del hombre es engañoso. ¿Sabe que para el creyente su corazón ya no es engañoso? Porque ha sido cambiado. Realmente nos dieron un corazón nuevo, pero ¿saben qué sí pasa? Que el enemigo sigue engañando al creyente. Por eso esos enemigos, que la lucha no es contra carne y sangre, sino contra príncipes, potestades y todo eso, es porque él sí sabe cuál es nuestra debilidad y viene y nos engaña y nos dejamos engañar a voluntad. Escuche bien, porque teniendo la verdad preferimos creer la mentira y nos dejamos engañar, ¿sí? Y esa información es constante, como lo hablábamos inicialmente, al comienzo de la enseñanza, viene por todos lados. Definitivamente a nosotros no nos van a quitar los sentidos porque son lo que necesitamos para hacer conexión con todo. Dios nos puso y es perfecto. Los sentidos están allí, pero la cuestión es cómo percibimos el mundo. ¿Cómo lo percibimos? ¿Por nuestros sentidos o ya lo estamos percibiendo por el espíritu? ¿Sí? Porque ahí es donde está el problema, que cuando se rasga el velo, se unió nuevamente esa separación que había entre el espíritu y el alma, que había algo que los separaba. Cuando se rasga
rasga el velo se unen nuevamente y es posible que el alma pueda oír, ver y entender lo que el espíritu está recibiendo. Entonces vuelve a ser uno, vuelve a ver esa unidad. Por eso es que esto es una historia demasiado importante, demasiado relevante, y a veces se ignora este tipo de cosas y por eso no entendemos qué es lo que pasa y seguimos en una lucha. Y la verdad, perdóneme, pero la escritura dice que es porque estamos todavía en un estado de inmadurez, niños, porque no le hemos dado permiso a que venga un crecimiento. Dice, yo quisiera darles más, quisiera darles un alimento, pero ustedes no lo toleran porque todavía están en contiendas, en peleas, en esto, en aquello. Y le dice a ese pueblo de Corintios, dice, ustedes son muy niños. Y también lo dice en el libro de Hebreos, yo quisiera, pero ustedes se quedaron todavía en esas doctrinas de esto, de aquello, y le enumera una cantidad de cosas. Pero el Espíritu en realidad está tan atento de querernos llevar en crecimiento y en avance para conformarnos a la estatura del Hijo, que realmente es el modelo perfecto, que nosotros somos los demorados, nosotros somos los que impedimos que ese crecimiento se dé y se desarrolla, porque ¿cómo crece un niño? Perdónenme, ¿cómo crece, se desarrolla y eso? ¿Qué hay que hacer con el niño para que él crezca y crezca de una manera sana? Alimentarlo. Muy bien, a través del alimento. ¿Cualquier alimento? Sano. Proteínas. Correspondiente a su edad. Exactamente, un alimento que realmente le aporte lo que requiere para su desarrollo físico, porque si no se le da lo que es congruente, se va a afectar todo el desarrollo, no solamente físico, sino cognitivo, incluso psicomotriz, y entonces se va a dañar realmente ese desarrollo que debería dar un 100, ¿cierto? Empieza a haber unas partes muy afectadas y se va atrofiando muchas partes. Incluso puede ser tan grave que ya no alcance el desarrollo que debía alcanzar porque a su tiempo no se recibió el alimento que era correspondiente con esa etapa de desarrollo. Por eso para nosotros no es diferente, por eso Dios nos pone las gráficas. Y como decía Yoba, el matrimonio es la parte, escuche esto por favor, es la parte metafórica más impresionante en la tierra para poder entender la relación de Cristo y la iglesia, es decir, de la parte espiritual y la parte física, o de la parte femenina, que es la mujer o la carne, y la parte masculina del ser, que al fin y al cabo, al unirse los dos, se forma uno. ¿Para qué? ¿Cuál es la idea de formarse y volverse uno? Comunión. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Dar fruto. Dar fruto, gracias. Dar fruto. Ese es el objetivo. Fíjense que toda la Biblia gira alrededor de eso. El Señor tuvo que meterse en un vientre donde una mujer, o la parte femenina, que es María, se une con el espíritu, esa parte espiritual, y al unirse hubo un fruto. ¿Cuál fruto? Salió el Señor Jesús. Se hizo carne, se hizo visible lo que no se podía ver. Quien es Dios, o su esencia y su naturaleza, se hizo visible a través de la parte física de la carne de la humanidad. No es diferente para nosotros. Por tanto, es necesario que hoy en nosotros se vuelva a encarnar y se manifieste esa parte divina, esa parte espiritual, que se vea en nosotros. Eso es a lo que estamos siendo llamados a dar fruto, porque al fin y al cabo nosotros somos la mujer o la esposa, ¿no? ¿No nos dice eso? Cristo y la iglesia, o la iglesia es la esposa. Entonces somos la parte femenina, que es la que da fruto, en donde se va a ver, en donde se revela, en donde se ve el crecimiento, el desarrollo, y al final nace y da luz. ¿Qué es lo que da luz? La palabra que se hace carne. Eso es, en resumen. Entonces es muy importante entender que esto es un acontecimiento que ya sucedió, que ya se dio, pero que nosotros creo que ignoramos. Ignoramos porque se ignora de verdad, pero también porque se quiere ignorar, ¿sí? Porque no se quiere apropiar de esas verdades y queremos seguir ahí dando vueltas y vueltas y como que sí, pero no tanto, eso no es para mí. ¿Y entonces para cuándo? ¿Sí? Además, porque esto que estás diciendo también nos hace comprender entonces mejor cómo es esa oración de que venga a nosotros tu reino, ¿no? O que el reino se vea en la tierra, ¿sí? Porque no... Mire lo que dice, ¿en dónde está en Lucas? Lucas 11. Para entender un poquito, y vamos a cerrar ahí. Lucas 11. Dice, una vez Jesús estaba orando en un lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. ¿Qué vieron ellos en ese hombre que les dice, enséñanos? ¿Uno a quién le dice que le enseñe? ¿A quién le dice uno que le enseñe? Al que sabe. Muy bien, a uno que sabe, gracias. Entonces,
Y les dijo, cuando ores, decid, Padre nuestro que estás en los cielos. Fíjense cómo empieza la oración. Cuando usted ya le dice Padre nuestro, ¿qué estaba diciendo? Si es nuestro, ¿qué les estaba diciendo? Que ya había pasado, ¿qué? La restauración. La reconciliación. Entonces le dice Padre nuestro, es decir, ustedes también tienen el pensamiento de ya lo recibieron. Y les dice que estás en los cielos. Dejo esta pregunta para que usted lo estudie. ¿Por qué era importante que supieran dónde estaba? ¿Qué tenían que entender de ello? ¿Qué tenían que reconocer de eso? Y luego dice santificado sea tu nombre. ¿Qué es lo que significa santificar el nombre? Santificado sea tu nombre. Y escuche, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo. ¿En el cielo se hace la voluntad? Sí, allá no hay división, la división está acá. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. O sea, aquel que era lo que estaba invocando en verdad. ¿Cuál era el deseo que estaba manifestando? Que hubiera reconciliación también, para que haya comunión, unidad, ¿cierto? Y luego dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, porque no hablaba de este pan de comer, ¿cierto? Acuérdense que en el tabernáculo había unos panes y ese culto se realizaba diariamente. Usted sin ese pan, en verdad no puede, es que no puede vivir y no puede tener crecimiento, como le estábamos diciendo, para el desarrollo del fruto o de un niño o del crecimiento. Y como nosotros empezamos por ser un fruto, nos vamos desarrollando hasta alcanzar una medida que es la estatura del varón perfecto. Y perdona nuestros pecados. Fíjense cómo habla del perdón. El perdón es relevante en la reconciliación. Por eso está hablando todo el tiempo de reconciliación en esta oración. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Qué sabía él? ¿Que vamos a estar tentados? Sí, todo el tiempo vamos a estar tentados, pero dice líbranos del mal, porque él sí sabía que la lucha no es contra ¿qué? Carne y sangre. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo, perdóneme, no, este no, estoy leyendo en Lucas que se va hacia otro lado. Mateo 6. 10. Entonces, mire cómo dice el 10 acá en la versión de Mateo. Dice, y orando no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis semejante pues a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tienes necesidad antes que vosotros le pidáis. Parece que la oración del hombre siempre está enfocada en eso, ¿no? Y él estaba diciendo, no hagan lo mismo que ellos. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. ¿Qué reconoce? ¿Sabe quién es, cierto? Tuyo es el reino ya estaba en él, estaba establecido, pero estaba pidiendo por aquellos que se iban a unir para formar esa unidad y poder manifestar en la carne, ¿cierto? Como él lo hacía, poder manifestar realmente el reino de los cielos. Por eso dice, venga tu reino, que se establezca y se manifieste en esta humanidad. Entonces es traer el cielo, lo que está acá, a la tierra. El cielo, que son los pensamientos. Tus pensamientos son más altos que los míos. Traer ese pensamiento del Padre espiritual que se establezca en esta tierra, en este cuerpo, en esta humanidad, que se pueda ver, que se pueda manifestar. ¿Cuál es el reino de los cielos? Justicia, paz y gozo. Eso es lo que se tiene que ver. No siendo más, hermanos, les agradezco muchísimo por haber estado, por reunirse. No sé si hay alguien que quiera decir algo. Yo quiero decir algo. Okay. Y quiero hacer un apunte ahí en Venga tu reino. ¿Qué necesita el creyente para poder vivir en el espíritu y no en la carne? Necesita quien lo señoree. Y Jesús es enfático en decir, venga tu reino, porque lo necesitamos. Necesitamos su señorío en nuestra vida. Necesitamos el rey que nos gobierne, el rey que nos guíe, el rey que nos enseñe, el maestro. Lo necesitamos, todos lo necesitamos. Entonces Jesús, comillas, ve la necesidad que tiene su comunidad del señorío, porque nos gusta gobernarnos solos, mandarnos solos, hacer lo que nosotros creemos que es lo más correcto. Y él dice, venga tu reino, el señorío de Cristo a nuestra vida, real y verdadera. Imagínese cómo podría señorear a alguien, es decir, cómo podría señorear el cielo en la tierra, sí señora. ¿Cómo podría señorear el pensamiento de Dios que es lo celestial? Si ustedes se fijan, el ser de aquí hacia arriba muestra un mundo invisible, pero ¿dónde se ve lo que se tiene aquí?
en el cuerpo, con sus acciones y con sus palabras. Usted dice muchas cosas, sus actitudes. Usted dice quién es usted, qué está pensando, qué es lo que está haciendo. Entonces, ¿Quién lo gobierna? ¿Y quién lo gobierna? Entonces, si usted ignora, ¿cómo puede ser que haya un gobierno y un señorío ajustado a lo correcto si usted no lo conoce? Es imposible. Por eso es que volvemos a lo mismo y se hace necesario, en verdad, conocer, pero luego de conocer no solamente decir, sí, eso es verdad, tan chévere, sino por eso fue tan grandioso lo que hizo el Señor Jesús. Por eso es necesario exaltarlo cada vez que nos reunimos, porque Él en verdad se sometió. El sometimiento a eso que sabe, que conoce. No solamente decir, ay, sí, soy el Hijo de Dios, pero no, echémonos aquí unas politas aquí de vez en cuando. Estoy aquí con los cobradores de impuestos y todo, y aquí reunido con estas yayitas. Yo me voy a tomar acá. Ay, eso no tiene tanto. Pero, ¿qué hacía? ¿Cómo se sometía realmente? ¿Cierto? Porque realmente tenía unas convicciones profundas, sabía lo que venía. Él dijo, yo sé de dónde vengo y sé a dónde voy, y ustedes, y nosotros. Es la pregunta, ¿sabemos de dónde venimos y a dónde vamos? ¿O nos queremos quedar aquí, vivimos conforme a los deseos de este mundo? Él realmente se hizo uno. Es decir que todo ese yo soy del Señor Jesús es el proceso de la reconciliación. Sí. Felicitaciones, mi amor. No te lo reveló carne ni sangre. Un abrazo para todos.